Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les vengo a explicar una armadura que contiene la elasticidad y el área constante. ¿Qué pasa allí? ¿Qué respuesta se le da a ese ejercicio y cuál sería el procedimiento? El enunciado dice así: determine el desplazamiento horizontal de la junta A cuando la elasticidad y el área son constantes. Use el método de trabajo virtual. En el punto A tenemos una puntual de 7 kN y en D y B apoyos de pasadores. Si tienes un ejercicio u otro enunciado, solo házmelo saber en los comentarios si es referente a este tema y lo estaré abordando en un próximo video. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Toda la semana estamos subiendo video. Estamos en la red social de Instagram como Ingeniero Virtual 1. Cuando decidimos abordar una armadura por el método de trabajo virtual, se van a presentar dos situaciones: un sistema real y un sistema virtual. En ambos se realiza casi el mismo procedimiento, lo que varía es una pequeña parte del ejercicio. El sistema real va a hacer el ejercicio que te dan, que es este exactamente, no le debes quitar ni cambiar nada. El sistema virtual va a ser el ejercicio que tú vas a construir a partir del sistema real. ¿Qué le vas a dejar y qué le vas a quitar? Les dejas los apoyos y le vas a quitar cualquier tipo de carga trapezoidal, triangular o rectangular, y puntual también. Eso debes eliminarlo. ¿Y qué le vas a agregar? Lo que te piden. En este caso nos piden en la junta A, que es horizontal. Lo que debes hacer es agregar una puntual unitaria, allí como lo tenemos aquí, de 1 kN. El sentido lo decides tú. Al final, con el resultado vas a comprobar si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, dependiendo del signo que te dé. Si te da negativo, quiere decir que no iba hacia la izquierda como lo asumimos, sino hacia la derecha. Y si te da positivo, quiere decir que sí, pero ambos van a estar correctos, solo que el signo lo que te va a dar es el sentido hacia donde apunta. Ahora continuamos con el desarrollo del ejercicio en el sistema real. Para realizar este tipo de ejercicio, lo primero que debemos ver es que no tenemos la altura que va desde D hasta B. Y eso va a ser un impedimento más adelante, porque la vamos a necesitar cuando hagamos momento, por ejemplo. Entonces vamos a trazar aquí una línea vertical justo en el medio y con una razón trigonométrica llamada seno, utilizando el ángulo de 60, tomando en cuenta que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos la hipotenusa que es de 2 metros, planteamos nuestra fórmula y despejamos el cateto opuesto, que en este caso vendría siendo la vertical, y tiene un valor de 1,73 metros. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes que coloquen ese valor en el dibujo para que más adelante no estén perdidos ni retrocediendo a cálculos, porque muchas veces toman un cálculo equivocado. Aunado a eso, también nos falta la distancia que hay desde A hasta la vertical. Puede ser muy obvia para algunos, pero para otros no. Eso se puede calcular, así que lo voy a hacer. Con la razón trigonométrica del coseno de 60, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente va desde A hasta donde está la vertical y la hipotenusa, que serían los 2 metros. Y al despejar el cateto adyacente tenemos que tiene un valor de 1 metro. Lo colocamos en el dibujo y, culminados ya estos cálculos previos, procedemos a calcular las reacciones, tomando en cuenta que tenemos apoyos de pasadores. Por la forma en que están colocados, las reacciones van de esta manera: de Y y de X. Los sentidos los decides tú, al igual que los nombres, aunque siempre recuerda trabajar a conveniencia en cuanto a sentidos. Ahora vamos con lo otro, que sería en B, y las vamos a colocar igual. Culminado esto, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0,
asumiendo hacia la derecha positivo. Tenemos menos dx menos bx igual a 0. Pasamos al otro miembro bx y nos quedaría de esta forma. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en y igual 0, asumiendo hacia arriba positivo. Tenemos by más dy menos los 7 kilos. Igualamos a 0 y pasamos los 7 kilos al otro miembro. Una vez culminado eso, procedemos a hacer sumatoria de momento en d, igualando a 0 y asumiendo antihorario positivo. En este caso, la primera que nos genera momento es la de 7 kN, que gira en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, con una distancia perpendicular de 2 metros. También tenemos bx, que gira en sentido horario, por lo tanto es negativo, y una distancia de 1,73, que fue la que calculamos. By nos genera momento porque se encuentra sobre la misma línea de acción. Igualamos a 0, despejamos bx y tiene un valor de 8,09 kN. Obteniendo bx podemos tener dx, que tiene un valor de menos 8,09 kN. ¿Qué significa el negativo? Que como bx la asumimos hacia la izquierda, no va hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Lo dejamos expresado y tenemos dos opciones. O lo trabajamos así negativo, o lo dejamos expresado y lo cambiamos luego y le eliminamos ese negativo. Tenemos esas dos opciones, pero a mí me gusta trabajarlo cambiándole el sentido y colocando ese número positivo. Así no tengo que arrastrar ni ningún negativo al final, porque si te llegas a pelear con ese negativo, tu ejercicio va a estar incorrecto. Llegamos a este punto y debemos conocer dos términos que son importantísimos: lo que es tensión y compresión. La tensión la podemos conocer en las cuerdas. Cuando hablamos de una cuerda, por ejemplo, que estamos haciendo en la playa, que están hablando de un extremo y del otro, allí hay tensión. Y compresión, por ejemplo, cuando tenemos un resorte y lo comprimimos en su máxima expresión, cuando lo tenemos en un lapicero, cuando lo tenemos en cualquier situación, esa es la mejor compresión que nosotros tenemos. O cuando se ven los ejercicios de compresión de resorte, que ahí el resorte se comprime por completo y ahí se ve lo que es una compresión del resorte, pero no es algo tan difícil de ver en la realidad. Culminado esto, vamos a iniciar el método de trabajo virtual, que consiste en el método de los nodos. Lo vamos a trabajar nodo por nodo. A veces los profesores no exigen colocar cuando hay tensión, hay compresión, pero a mí me gusta explicarlo para que mis videos queden completos. Vamos a iniciar a trabajar el nodo que tenga menos incógnitas. Al observar acá el ejercicio, vemos que el que tiene menos incógnitas es el que está ubicado en A. Lo vamos a trabajar colocando todas las fuerzas internas y puntuales en un eje cartesiano. Tenemos primero la FAB, que yo la voy a colocar en tensión, ya que va en sentido opuesto al centro del eje cartesiano. Tenemos la inclinada, que por estar inclinada debemos colocarle las componentes rectangulares. Y ahora colocamos la puntual de 7 kN. A simple vista, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, podemos obtener un resultado. Asumimos hacia arriba positivo, tomando en cuenta que los sentidos hacia donde hacemos positivos no lo voy a repetir más, los voy a dejar expresados en este nodo y se van a mantener hasta el final del ejercicio. En Y tenemos la puntual de 7 kN y FAC, la componente rectangular, quedaría así: menos 7 kN porque está en sentido opuesto, quiere decir que es negativo, más FAC por el seno de 60. El ángulo se ubica entre la inclinada y la horizontal, y hay un ángulo de 60, y como el seno trabaja con el cateto opuesto, que es la vertical, se debe colocar así. Despejamos FAC y tiene un valor de 8,08 kN. Teniendo eso, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asumiendo hacia la derecha positivo. Tenemos FAB
más FAC por el coseno de 60. FAC ya la calculamos y FAB es la que vamos a calcular. Esta va a tener un valor de menos 4,04 kN. ¿Qué nos indica el negativo? Que no va en tensión, sino que va en compresión. No hay ningún problema si trabajas con ese negativo, por lo tanto yo lo voy a dejar así y lo voy a mantener hasta el final del ejercicio. Continuamos ahora con el nodo que tiene menos incógnitas, o en este caso que tenemos más datos para calcular esas incógnitas. Vamos con el nodo B, planteamos nuestro eje cartesiano para sustituir las fuerzas internas y las reacciones. Tenemos la reacción Bx, By, tenemos FAB y tenemos una inclinada que es FBC. Por estar inclinada nos va a generar unas componentes rectangulares que deben formar 90 grados entre sí. A ella debemos alojarle un ángulo para posteriormente representarla en las ecuaciones. Entre la inclinada y la horizontal tenemos un ángulo denominado alfa. También lo pudimos haber colocado entre la inclinada y la vertical, pero como ya alfa lo teníamos, no hace falta estar buscándolo un ángulo suplementario. Alfa se sitúa justo aquí, entre la inclinada y la horizontal. Y cuando lo calculamos, eso tiene un valor de 60 grados. Está sobreentendido, por eso no voy a realizar el cálculo. Pero si no lo sabes hacer, solo házmelo saber en los comentarios y te estaré dando la explicación. Calculamos nuestra ecuación en X, o en este caso la planteamos, tenemos menos FAB menos BX menos FBC por el coseno de 60. ¿Por qué trabajamos con el coseno de 60? Porque este representa el cateto adyacente justo en el sitio donde se sitúa el ángulo, y el cateto adyacente es en la X. Igualamos a 0, sustituimos los datos. Es necesario que coloquemos el negativo de FAB, sumado a eso también el negativo que lleva ahí en la ecuación. Tenemos BX también y solo nos faltaría FBC. La despejamos y vemos que tiene un valor de menos 8,1 kN. Lo dejamos allí. Ahora nos dirigimos a calcular nuestra ecuación en Y. Tenemos BY más FBC, que en este caso sería el seno porque sería el opuesto que representa las Y por el ángulo de 60, igualamos a 0 y FBC ya la calculamos y tenemos que BY va a tener un valor de 7,01 kN. Teniendo BY en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, lo vamos a sustituir y vamos a obtener DY, que tiene un valor de 0 kN. Culminado todo esto, nos dirigimos ahora al nodo C para calcular las fuerzas internas que nos faltan, y si no te faltan fuerzas internas, utiliza ese nodo para comprobar que lo que hiciste esté correcto. Si está correcto, eso te tiene que dar 0. Continuamos ahora con el nodo C y vamos a tomar las fuerzas internas que calculamos. Los resultados se los voy a colocar aquí en pantalla. Tenemos FAC, que tiene un valor de 7 kN, y la otra es FBC, que tiene un valor de menos 8,1 kN. Solo eso porque son las que están asociadas al nodo, y FCD es la que vamos a buscar ahora. Tenemos acá el eje cartesiano, vaciamos nuestras fuerzas internas, y si están inclinadas, colócale las componentes rectangulares. Acá vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados. Si no sabes cómo calcularlo, solo házmelo saber en los comentarios y te lo estaré explicando, porque la verdad es bastante sencillo de ver y no hace falta que me ponga a explicar tanto cómo surge ese ángulo. Generamos nuestra ecuación en X y tenemos FDC menos FAC por el seno de 30 grados, ya que estamos alojando ese ángulo de 30 entre la inclinada y la vertical. El seno es el cateto opuesto y el opuesto me va a dar, representa la X. Luego vamos con FBC y es lo mismo que FAC en cuanto a la explicación del ángulo. Igualamos a 0, sustituimos esos datos
despejamos F de C y tiene un valor de 8,09 kN. Ahora vamos con nuestra ecuación en Y, ya no nos falta ningún dato. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, es comprobar que esté correcto. ¿Cómo comprobamos que nos dé 0? Si no nos da 0, preocúpate porque ahí vas a tener un error. Tenemos ahora menos FAC por el coseno de 30. El coseno trabaja con el cateto adyacente en las dos inclinadas, y menos FBC por el coseno de 30. Igualamos a 0 y al sustituir eso da un valor de 0. Lo que quiere decir que está correcto y podemos pasar a calcular nuestro sistema virtual para posteriormente calcular la incógnita que nos dan al inicio del ejercicio. Ahora procedemos a hacer los cálculos en nuestro sistema virtual, tomando en cuenta que ya expliqué la formulación del ejercicio al inicio del video. Se mantienen varias cosas como son los términos de tensión y compresión. La reacción es decidir desafiarlos un poco y cambiarles los sentidos. El ángulo alfa sigue igual, la altura desde D hasta B sigue siendo la misma y la distancia que hay desde A hasta la vertical. Ya dada toda esta información, procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asumiendo hacia la derecha positivo, ya que tenemos que calcular tanto las reacciones como las fuerzas internas, así como lo hicimos en el sistema real. Tenemos menos 1 kN más dx menos bx. Igualamos a 0 y colocamos esta ecuación positiva. Tenemos dx es igual a bx más 1 kN. Hacemos ahora sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0 y asumimos hacia arriba positivo. Tenemos BY menos DY igual a 0. Ponemos esa ecuación positiva y hacemos sumatoria de momento en D. Recuerda que cuando haces momento ahí, automáticamente esas dos reacciones se cancelan. Asumimos antihorario positivo y la única que no nos va a generar momento es BY porque se encuentra sobre la misma línea de acción. La primera que nos genera momento es la puntual de 1 kN, que gira en sentido horario, por lo tanto es negativa, con una distancia perpendicular de 1,73 metros. La siguiente es BX, que gira en sentido horario, por lo tanto es negativa, con una distancia perpendicular de 1,73. Igualamos a 0 y BX tiene un valor de menos 1 kN. ¿Qué indica el negativo? Que no va hacia la izquierda como lo asumimos, sino hacia la derecha. Lo vamos a cambiar posteriormente. Obteniendo Bx, podemos obtener Dx, que tiene un valor de 0 kN. Recuerda, si aún no has cambiado el sentido de la reacción, debes sustituir ese negativo. Como aquí no lo había hecho, yo decidí sustituirlo. Una vez culminado, vamos ahora a iniciar por el método de trabajo virtual, que en este caso es el método de los nodos. Sin olvidar los términos de tensión y compresión, que en este punto no es tan importante colocarlos, pero como me gusta que mis videos queden completos, yo hago referencia a ellos. Y por eso los dejo justamente en la parte de arriba a la derecha. Colocamos nuestro eje cartesiano y solo aquí tenemos fuerzas internas. FAB, tenemos FAC. Por estar inclinada debemos colocarle las componentes rectangulares que deben formar 90 grados entre sí y la puntual de 1 kN. ¿Por qué elegimos este nodo? Principalmente porque es el que tiene menos incógnita y al formular las ecuaciones se van a dar cuenta. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igualando a 0 y asumiendo hacia arriba positivo. Tenemos FAC por el seno de 60. ¿Cómo sabemos que es así? Principalmente porque entre la inclinada y la horizontal está ese ángulo. Acá lo podemos ver en el ejercicio que entre la inclinada y la horizontal tenemos el ángulo de 60. Y va a ser lo mismo que lo alojemos acá, ya que estamos trabajando con la misma fuerza interna y la estamos descomponiendo.
¿Cómo sabemos que es por el seno de 60? Porque es el cateto opuesto y estamos trabajando con las y. Igualamos eso a 0 y FAC va a tener un valor de 0. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igualando a 0, asumiendo hacia la derecha positivo. Tenemos FAB más FAC por el coseno de 60, ya que en este caso representa el cateto adyacente y funciona para las X. Menos 1 kN igualamos a 0, sustituimos y tenemos que FAC tiene un valor de 0 y FAB al despejarlo tiene un valor de 1 kN. Ahora continuamos con el nodo B, ya que no tiene muchas incógnitas porque ya hemos calculado datos previos. Planteamos nuestro eje cartesiano y vaciamos tanto las fuerzas internas como las reacciones. Recordando que Bx al inicio del ejercicio la asumimos hacia la izquierda, pero como nos dio negativa, la cambiamos hacia la derecha y la reflejamos acá en el nodo B, como fue lo que sucedió. Acá la dejamos expresado cuando hicimos la sumatoria de momento en D y cuando la sustituimos en el eje cartesiano cambiamos de sentido. Colocamos la fuerza interna AB y la inclinada, que viene denominada BC. Como está inclinada, debemos colocarle las componentes rectangulares que deben formar 90 grados entre sí. Sustituimos el ángulo. Recuerden, entre la inclinada y la horizontal está un ángulo denominado alfa. También debemos colocarlo en el eje cartesiano porque va a hacer falta en las ecuaciones. Y la reacción BY, que esa sí guarda el mismo sentido porque no varió en el ejercicio y aparte no ha sido calculado. Realizamos nuestra ecuación en X. Tenemos menos FAB más BX menos FBC por el coseno de 60. Es el coseno porque es el cateto adyacente, es decir, representa las X. Eso no siempre va a representar las X, sino que por donde está colocado el ángulo es que viene dado eso. Igualamos a 0 la ecuación, sustituimos los datos que tenemos ya y despejamos FBC, que tiene un valor de 0 kN. Vamos con la de las Y. Hacemos la ecuación, sería BY más FBC por el seno de 60, recordando que ese es el cateto opuesto que representa las Y, igualamos a 0. Tenemos FBC y lo que vamos a calcular es BY. Y BY va a tener un valor de 0 kN. Teniendo BY, en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos DY, que tiene un valor también de 0 kN. Por último nos faltaría el nodo C. Y culminamos el ejercicio y procedemos a vaciar estos datos en una tabla. A continuación, solo voy a mostrar en pantalla lo que nos interesa, lo que está atado al nodo C. Tenemos FAC y FBC, que ambas tienen un valor de 0. Ponemos nuestro nodo C, eje cartesiano. Te voy a dar una recomendación. Si tú ya tienes todo calculado, utiliza ese nodo para comprobar. No te embarques de buenas a primeras entregando el ejercicio. No. Utilízalo para saber que eso te da 0. Si eso te da 0, finísimo. Entrégalo y ya vas sobre seguro con tu nota. Sustituimos fuerzas internas. Yo decido no sustituir FAC porque ese tiene un valor de 0. FBC también vale 0, pero ahí quiero que vean el ángulo. Igual ya está muy sobreentendido el valor de FDC. En X es FDC más FBC por el seno de 30 igual a 0. ¿Por qué el seno de 30? Porque el ángulo se ubica entre la vertical y la inclinada. Y al sustituir eso, ¿qué valor tiene? 0 kN. Ahora vamos con las Y, que sería menos FBC por el coseno de 30. ¿Y cuánto vale FBC? 0. Con todos estos datos que nosotros recabamos
única y exclusivamente fuerzas internas, los vamos a sustituir en una tabla, que ya te la voy a mostrar a continuación. Quédate para que lo veas. Acá tenemos todas las fuerzas internas basadas en una tabla. Las reacciones no se colocan. ¿Para qué sirven ellas? Para calcular algunas fuerzas internas, pero ellas no se van a colocar ni van a intervenir en el cálculo de la deflexión. Acá tenemos la fuerza real, que es la N mayúscula, la virtual, que es la minúscula, y la longitud. En este caso, la única que tenemos es FAB, ya que la fuerza virtual del resto es 0, así que por ende eso va a ser 0. ¿Ok? ¿Cómo sacamos la longitud? Tenemos que ver, tenemos FAB. ¿Qué distancia hay desde A hasta B? 2 metros. Y eso es lo que vamos a colocar allí. ¿Por qué no hay elasticidad ni hay área? Porque es constante. Quiere decir que quedaría así expresado. Ya te lo voy a mostrar. Acá tenemos la fórmula, que sería el desplazamiento en C, que es la sumatoria de las fuerzas virtuales por las reales por la longitud, entre el área y la elasticidad. Sustituimos todos los datos, así como los vemos aquí en pantalla, y tenemos que la deflexión en C tiene un valor de menos 8,08 kN, y como la elasticidad y el área son constantes, se deja expresado, lo que quiere decir que si tenemos una armadura de este tipo con un material, o sea, con el material que tenga de elasticidad y área, ustedes lo sustituyen y les va a dar el valor. O sea, esta es la fórmula. Cuando ustedes tengan los valores, la sustituyen, pero como aquí es constante, quedaría así el resultado. ¿Qué significa ese negativo? Que la deflexión horizontal no apunta hacia la izquierda como lo asumimos, sino hacia la derecha. ¿Hay un error? No, no hay error, para nada, eso está correcto, lo que quiere decir que lo vamos a dejar expresado para que las personas que lo vayan a ver sepan cómo va la deflexión. Y si has llegado hasta acá, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos en la red social de Instagram como Ingeniero Virtual 1.